Conexión y manejo del equipo para soldadura por arco. Para aprender el manejo de la máquina eléctrica para soldadura por arco, es muy importante conocer cuáles son las medidas de seguridad y el equipo de seguridad correspondiente, ya que es una práctica que se tiene que llevar a cabo con responsabilidad. Antes de comenzar a soldar y utilizar el equipo, es importante seguir estas precauciones y reglas de seguridad. No toque partes eléctricamente vivas, es decir, energizadas. Use siempre ropa seca. Utilice todo el equipo de seguridad correspondiente, como zapatos de seguridad, polainas, carcasa y delantal de cuero, guantes de cuero, gorro, mascarilla respiratoria y máscara para soldar. Hay que asegurarse de que todo está en buenas condiciones. Manténgase aislado usted mismo de la pieza de trabajo y tierra, pisando en tapetes aislantes y secos. Desconecte la máquina antes de instalarla. Apague la máquina cuando no esté en uso. Nunca utilice cables rotos, dañados, mal empalmados o de un tamaño no recomendado. No permita que los cables se enrollen alrededor de su cuerpo u otros objetos. No toque el electrodo mientras está en contacto con la pieza a soldar. Mantenga la cabeza a distancia de los humos, no los respire. Lea las hojas de datos de los materiales a soldar, así como las instrucciones del fabricante sobre las recomendaciones para soldar metales con recubrimientos, antioxidante, etc. Trabaje en el lugar adecuado, con ventilación, no cerca de materiales flamables y ausente de humedad. Debemos conocer las características de la máquina soldadora que vamos a utilizar, porque no todas son iguales. Es por eso que antes de instalarla, se debe leer el manual de uso de la máquina. Aunque el funcionamiento de las diferentes máquinas es similar, algunas de ellas cuentan con elementos de más alta tecnología. Para comenzar la instalación de la máquina, primero debemos ubicarla en un lugar que deje espacio libre, mínimo de 46 centímetros o 18 pulgadas en cada uno de los lados, para evitar cualquier obstrucción del flujo de aire. Esto para impedir que la máquina se sobrecaliente y pueda hacer más larga su vida útil. Después, tenemos que verificar que el voltaje del tomacorriente al cual se va a conectar sea el mismo que el indicado para el trabajo de la máquina. Cuando se traslada la máquina para hacer un trabajo en un domicilio, no debe de conectarse en los tomacorrientes normales de la casa, pues no están diseñados para soportar la gran cantidad de energía que requiere para funcionar. Debe entonces conectarse a la línea de alimentación comercial antes de los elementos fusibles del interruptor de cuchillas, pero es necesario bajar antes las cuchillas. La máquina cuenta con su propio interruptor y protección termomagnética. En un taller, es necesario tener un centro de carga y contacto tipo industrial exclusivo con la protección termomagnética y calibre de conductores adecuados para conectar la máquina. Las tomas de corriente y un interruptor principal deben situarse en un lugar que permitan su desconexión rápida en caso de emergencia. La máquina de soldar requiere también una conexión a tierra, la cual no debe de unirse a cadenas, tuberías de gas o de líquidos inflamables o ductos que contengan cables eléctricos. Una vez ubicada la máquina en su lugar de instalación, conectamos los cables del circuito de soldadura. Existen dos tipos de conexiones de los cables: conexión en polaridad directa y conexión en polaridad inversa. La conexión en polaridad directa se hace conectando el cable con pinza portaelectrodo al polo negativo de la máquina soldadora y el cable con pinza de masa al polo positivo de la máquina. Con este tipo de conexión se manejan corrientes del orden de 50 a 500 amperes y el calor liberado es muy grande, concentrándose en las piezas que se van a soldar,
para favorecer la fusión de los metales. Por eso, este tipo de conexión se utiliza para la soldadura en piezas de gran espesor. La conexión en polaridad inversa se hace conectando el cable con pinza portaelectrodo al polo positivo de la máquina soldadora y el cable con pinza de masa al polo negativo de la máquina. La corriente que se maneja oscila entre 5 y 60 amperes. Entonces, el calor producido por el arco eléctrico se concentrará sobre todo en el extremo del electrodo y la penetración en las piezas a soldar es menor, por lo que su uso es para soldar piezas muy delgadas o para soldadura sobre cabeza, donde es necesario un enfriamiento rápido de los metales fundidos para sostenerlos en su posición contra la fuerza de gravedad. Por lo anterior, es necesario tomar en cuenta, para cada tipo de soldadura, una polaridad determinada. Supongamos ahora que conectamos los cables en polaridad directa. Entonces, colocamos en la pinza portaelectrodo el electrodo adecuado para el trabajo que realizaremos y posteriormente fijamos la pinza de masa al metal o pieza sobre la que se va a hacer la soldadura. Una vez hecho esto, accionamos el interruptor de energía, el cual sirve para energizar o desenergizar la máquina soldadora. Nunca debemos operar este interruptor mientras esté presente el arco entre el electrodo y la pieza de trabajo, pues esto reduce la vida del interruptor. Es importante recordar que antes de accionar la máquina, debemos bajar el voltaje y amperaje al mínimo, con los controles respectivos. El paso siguiente es ajustar el voltaje con el control de ajuste de voltaje, seleccionando el voltaje de arco de soldadura, y según la necesidad de aplicación, giramos la manivela en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar el voltaje de soldadura. Para disminuir, gire en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y de igual manera ajustamos el amperaje de acuerdo a las condiciones de trabajo. Generalmente, las máquinas actuales tienen un voltímetro que indica la tensión de salida de la máquina soldadora en volts y un amperímetro que indica la corriente de salida de la máquina soldadora en amperes. Una vez completados los pasos anteriores, procedemos a realizar el trabajo, pero sin exceder el ciclo de trabajo continuo de la máquina, ya que puede dañar la unidad. Este tiempo se puede consultar en el manual del fabricante de la máquina. Regularmente, el ciclo de trabajo de toda máquina soldadora está basado en un intervalo de 10 minutos. Es importante que al terminar la soldadura se debe apagar siempre la máquina y quitar el electrodo de la pinza portaelectrodo.